Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Esta fotografía que veis aquí ha sido tomada por la Mars Reconnaissance Orbiter, la MRO. La MRO es un satélite artificial que orbita alrededor de Marte desde hace ya tiempo. Tiene una cámara bastante potente cuyo nombre es HiRISE. La HiRISE ha conseguido fotografiar este puntito, esta zona que veis aquí, y en la que se puede apreciar concretamente una especie de objeto de color azulado. Muchos os preguntaréis qué es ese objeto. Ese objeto no es otro más que la Curiosity. La Curiosity ha sido fotografiada porque se está aproximando a la zona que se denomina Windjana, dentro de Marte. Ha hecho un largo recorrido. Aquí en esta fotografía podemos ver el punto al cual quiere llegar, donde presumiblemente efectuará con su taladro una prospección dentro de alguna dura roca, para intentar comprender qué es lo que ocurrió, o qué componentes se forman en esa roca. Si hacemos un recorrido, vemos que las huellas de la Curiosity, pues son bastante erráticas en algunas ocasiones. Si vemos la fotografía original, todavía es bastante más escandaloso. Aquí la tenemos. Vamos a intentar hacer una ampliación de la misma para que podáis comprender lo que trato de deciros. Vamos a ver. En esta ocasión, o en esta fotografía, básicamente, se ve lo mismo que en la anterior, pero la diferencia sustancial es que los colores han sido, modificados. Vamos a mostraros cuál es el recorrido que ha efectuado la Curiosity desde que entró en esta zona. Podemos aquí ver varios giros intentando bordear esta área, y si os estáis dando cuenta, la Curiosity, parece ser que está intentando acceder a esa roca de manera muy errática, como se puede ver aquí. Aquí hay un extraño objeto que sinceramente nosotros no podemos conocer, desconocemos cuál es, y no hemos tenido la oportunidad de reconocerlo en ninguna de las fotografías que la Curiosity nos ha mostrado. No sabemos exactamente qué es. Vamos a magnificar intentando descubrir algún dato adicional, pero aparentemente es un objeto de las características similares a la Curiosity. Sin embargo, no sabemos exactamente qué es lo que hay ahí. Pero vamos a centrarnos en lo que va a efectuar y dónde va a efectuar, el agujero que va a taladrar la Curiosity dentro de la roca. Aparentemente, y según NASA, la zona donde va a efectuar ese taladro es concretamente esta. Como ya he dicho, es una zona que está situada en Windjana. La fotografía inicial que nos ofrece NASA es la que estáis viendo aquí. Ellos dicen que son los colores naturales, por supuesto. Y para mostrarnos una enfatización de esos colores, nos muestran lo que ellos denominan los falsos colores, que es lo que vais a ver aquí. Cuando yo, sinceramente, a mí me parece mucho más natural este color que el anterior. Si el anterior color lo tratamos de manera adecuada y le damos el tono correcto, veremos que básicamente al final nos encontramos con una imagen bastante parecida a lo que NASA nos trata de ofrecer. E incluso nos atreveríamos a decir que hasta más realista. Pero vamos a centrarnos en lo que quizás hay aquí, porque aquí aparecen muchos elementos que nos parecen, digamos que bastante extraños. Lo que podéis ver aquí, esta zona de aquí en concreto, forma parte de la Curiosity. No penséis que es ningún tipo de artefacto que se encuentre dentro de la propia Curiosity, o dentro de la propia zona donde se va a efectuar el taladro. Pero vamos a centrarnos, como ya he dicho antes, en algunas cosas bastante extrañas. Desde hace tiempo hay gente que viene diciendo que se está efectuando un proceso de clonación de ciertas partes por, valga redundancia, parte de la compañía de la NASA. Aparentemente, esa clonación se viene efectuando para borrar posibles rastros de huellas que haya habido, de origen artificial. Todos los restos de posibles artefactos o posibles estructuras son borrados de manera artificial, utilizando un sistema informático que consigue efectuar ese tipo de borrado. Curiosamente, nos encontramos que en esta fotografía aparece lo que podemos denominar un
clonado. Si observáis detenidamente, por ejemplo, esta zona ha sido clonada. Aquí vemos dos piedras perfectamente clonadas. Aquí vemos un grupo de piedras también perfectamente clonadas. Vemos que todas estas áreas han sido perfectamente clonadas. Estas piedras también. Estas piedras también han sido clonadas. Pero el clonado, si os dais cuenta, emite leves diferencias. No es exactamente igual uno que otro, como podéis ver incluso aquí. O podéis ver incluso aquí, que el clonado es distinto. Vamos a echar atrás para que percibáis completamente, correctamente todo esto que os trato de decir. El clonado que se efectúa es generado por inteligencia artificial y no es perfecto. Lo que intenta crear es una falsa percepción de que el terreno efectivamente es de esa manera. Este clonado que vemos aquí parece ser que termina en esta zona. No penséis que es un fallo de la cámara. Termina aquí. No se sigue reproduciendo y por contra podemos volverlo a descubrir en este tramo e incluso en estas ubicaciones. Estos clonados que vemos que parece ser que comienzan a producirse desde esta ubicación, y hay que fijarse bastante para poder descubrirlos, bueno, pues es como que intentasen ocultar algo que se esconde dentro de ese terreno. Lo que hacen es una especie de sobreescritura con información de otro terreno, que es una forma de evitar que usted, bueno, pues descubra qué es lo que hay ahí concretamente. Y vamos a centrarnos en otras cuestiones que hemos podido encontrar en esta fotografía. Vamos a ver. Vamos a ir descubriéndolas o desvelándolas poco a poco. Si nos fijamos detenidamente, observamos cómo hay una especie de compactación del terreno y una distinta tonalidad. Podemos pensar que el terreno no es homogéneo, pero quizás lo más interesante sería pensar que este terreno, única y exclusivamente lo que le sucede es que está humedecido. Es tierra parcialmente húmeda. Y nos damos cuenta que en esta parte de la fotografía, hay una zona donde se le está dando más la luz del sol que en otra. Por lo tanto, está, bueno, pues pudiéramos decir, bastante más seca. Vamos a hacerlo así para que lo veáis de manera más clara. Podemos ver esta zona del terreno que está recibiendo los rayos del sol. La sombra nos indica que efectivamente así es, esa es la zona. Y vemos que está más seca. Por contra, esta parte que parece que es más sombría, bueno, pues nos muestra una parte del terreno que no solo es más seca, sino que además nos muestra cómo en estas piedrecillas hay hasta una especie de lo que pudiéramos denominar una especie de meandro que está generando una sombra generada por una especie de movimiento fluvial, como que hubiese fluido el agua en esa dirección. Lo podéis ver claramente, ¿de acuerdo? Lo podéis ver claramente en todas estas fotografías. Y desde luego, esta forma que genera el terreno es como que hubiese fluido el agua ahí, como que hubiese estado lloviendo, o hubiese estado esa zona totalmente impregnada de humedad. Y por supuesto, bueno, pues como veis aquí, la compactación del terreno es mucho mayor. Hasta tal punto que justo cuando nos acercamos a la frontera del terreno o la tierra que está bastante más seca, como la que se aprecia aquí, digamos que esta sería la frontera debido a la inclinación del terreno con respecto a esta parte de aquí, pues vemos que efectivamente esta zona, que parece ser que ha recibido más tiempo la sombra y se está secando, se está resquebrajando debido a los efectos de la sequedad que el sol genera sobre la tierra humedecida. La pregunta es, ¿acaso ha llovido en Marte? ¿Qué ha generado esta humedad? ¿Acaso hay algunos manantiales cercanos? ¿Qué es lo que ha producido todo este tipo de humedad? Las piedras, el corrimiento de la tierra es evidente, ya que ha tapado incluso parcialmente, pues la piedra de manera perfectamente regular. ¿Por qué NASA se obstina en no contarnos la verdad sobre lo que sucede en Marte? Pero hay más cosas. Aparte de esa humedad que aparentemente os hemos podido mostrar, pues parece ser que encontramos también cosas curiosas dentro de esta fotografía. Bueno, hay una que me parece
incluso yo llegaría a decir que hasta sorprendente, ya que esta parte de aquí, esto que os voy a mostrar aquí, es una línea perfecta. ¿Quién ha podido dibujar una línea perfecta dentro de una roca? Como podéis apreciar aquí. Vamos a darle un color adecuado para que podáis ver que efectivamente lo que os estoy mostrando es curioso. Lo cierto es que ahí está. Vamos a quitarlo. Vamos a centrarnos también en otra serie de cuestiones. Al principio os hablé de un efecto de clonación, una clonación que se estaba produciendo dentro de esta fotografía. Si bien conseguimos efectuar los análisis, vemos que la clonación no es totalmente del recorrido, sino que es selectiva. Así que podemos eliminar la teoría de que posiblemente esa clonación provenga de algún tipo de problema de la cámara. Y os lo voy a explicar. Como vemos aquí, ciertas partes del terreno, por ejemplo, fijaos en esta pequeña roca, la que os he marcado. Esa pequeña roca en el siguiente clonado no aparece. Como vemos, es un clonado selectivo. Lo podemos ver claramente. Es un clonado selectivo utilizando lo que se denomina inteligencia artificial, una técnica en la cual se hace un barrido sobre la fotografía y elimina cualquier tipo de artefacto que pueda ser comprometido. Como lo hemos visto en esta zona. Y como lo podemos ver también, ese clonado parece ser que continúa en diversas áreas y, como ya he dicho antes, aparece en esa zona que es como que existiese algo. Nuevamente vemos aquí unas piedras clonadas y la tercera no llega a estarlo de manera precisa. Sin embargo, en esta zona no existe la clonación. Aquí la vemos también nuevamente, el proceso de clonación, pero en esta zona no lo vemos de manera precisa. Es una clonación efectuada por un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es selecciona un cuadrado y va emitiendo dentro de ese cuadrado partes del terreno que se encuentran próximas para generar una vista nueva y falsa del terreno. A nosotros nos parece que se está utilizando esa técnica. Es, por supuesto, un punto de vista. Pero lo cierto es que el clonado, como ya hemos visto aquí, está tan perfectamente y tan precisamente hecho. Vemos aquí el clonado, en esta ocasión, claramente, o en esta zona de aquí. Nos parece tan claramente hecho que, desde luego, nos da mucho que pensar. Luego hay otra parte curiosa. Puede ser que ese clonado lo que intente evitar sea lo que hay aquí. Si observáis detenidamente, esta zona de esta roca, que parece ser que se encuentra todavía en la zona donde presuntamente existe la humedad, una zona en la cual ha debido haber una zona sombría, en esta zona aparecen leves tonos verdosos. Es como que la humedad hubiese generado algún tipo de líquen o musgo, o incluso pudiéramos considerar la posibilidad de vida en estado vegetal impregnando esas rocas. Algunas rocas, otras en las cuales la vida parece ser que es más difícil que se asiente debido, posiblemente a la composición de la propia roca. Y lo podemos ver aquí nuevamente. Es como que tuviese un leve tono verde azulado que nos permitiese apreciar que efectivamente la abundante humedad que se encuentra por la zona permite que ciertas formas de líquen y musgo se asienten sobre esas rocas. Vamos a continuar viendo el terreno, porque en él encontramos algunas rocas que desde luego tienen un notable verdor. Algunas de ellas, por ejemplo, en esta zona podemos apreciar también nuevamente cómo esas rocas parece que muestran ese verdor que aparece situado aquí y aquí, o incluso en la parte inferior, como podemos ver aquí abajo. Vamos a centrarnos, vamos a coger la manita y vamos a moverlo. Pues parece ser que ese verdor aparece de manera continuada. Si observáis detenidamente, el verdor nuevamente aparece en estas zonas, en estas áreas, incluso algún elemento un tanto extraño, como pueda ser esta extraña piedra rojiza. Nuevamente el verdor aquí, en esta zona, aparece bastante más difuminado, pero efectivamente ese verde o esos tonos verdes nos hacen que pensar que quizás nos estamos encontrando con alguna forma de vegetación. Desconocemos qué tipo de minerales pueden ser estos. Lo cierto es que son minerales rojizos.
unos extraños minerales rojizos, si es que son minerales, por supuesto, cuyo color parece ser que nada tienen que ver con los adyacentes o los semejantes que hay en la zona. Nuevamente, y aquí esto es un dato curioso, vemos como que hubieran intentado clonar nuevamente esta roca, intentando eliminar este borde. Como veis, el clonado llega hasta aquí, justo hasta aquí. Luego el sistema de inteligencia artificial ha copiado las zonas adyacentes, dándole un corte perfecto. Y sin embargo, el clonado aquí ya no continúa. Aquí se puede apreciar ese clonado, en este caso son múltiples capas. Como ya he dicho antes, cada capa es distinta, tiene un clonado distinto, porque utiliza pues un sistema en el cual lo que trata de hacer es asemejar o que se asemeje eso que le está clonando con el terreno. Evidentemente el software tiene sus limitaciones y, por supuesto, estamos viendo cómo ese clonado, bueno, pues es claramente evidente en ciertas áreas, como pueda ser, por ejemplo, esta parte de aquí o incluso esta parte de aquí. Bueno, pues con todo esto, con todos estos datos que os hemos aportado, vemos numerosas piedras de diversos colores. Desconocemos, por supuesto, el mineral del que se trata. Lo cierto es que aquí aparece. Y bueno, pues como vemos, el misterio se cierne. ¿Dónde están esas humedades tan intensas que parece ser que están apareciendo en la superficie de esta zona donde presuntamente la Curiosity pretende efectuar ese taladro para descubrir, no sabemos exactamente qué? Muy posiblemente ellos saben que esta zona es bastante rica debido a las humedades y desde luego al haber descubierto los recorridos que ha efectuado la Curiosity, parece que de alguna manera ha estado intentando eludir esas zonas azules que por supuesto vemos por estas zonas de aquí, debido a este recorrido, intentando eludir esas zonas azules y yendo pues por caminos un poco más, digamos que secos, como podéis ver aquí, debido a esos movimientos que está efectuando, intenta ir por caminos un poco más secos para evitar que el rover, por supuesto, se quede encallado en alguna zona que no sea apta para que sus ruedas circulen. En fin, lo dicho, todo un misterio. Aquí está nuestro expedicionario de Marte y en breves fechas veremos qué es lo que han descubierto tras el taladro que van a efectuar sobre dichas rocas. Lo dicho, sin más, desde el mundo desconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.